Prepárate para sumergirte en una historia tan intensa que te dejará sin aliento desde la primera línea. Imagina vivir bajo la sombra constante del miedo cada día de tu vida, sin saber cuándo terminará el tormento. Este era el sombrío paisaje emocional que Julia enfrentaba en su cotidianidad dentro del opresivo y aislado pueblo de Tierra Seca. Un enclave reducido que parecía haber sido olvidado por el tiempo y la esperanza. Tierra Seca no solo era geográficamente remota, sino que también desconocía la calidez y el dinamismo que caracterizan a los pueblos más prósperos. Las casas se alineaban a lo largo de calles estrechas y sinuosas, donde el sol brillaba con una intensidad abrasadora, reflejándose en el polvo que se arremolinaba en el aire, creando una atmósfera casi irreal de sepia y monotonía. Cada amanecer en Tierra Seca llegaba acompañado de una ráfaga de viento cargado de polvo que barría implacablemente las estrechas y sinuosas calles empedradas, dejando tras de sí una capa de suciedad que se asentaba en cada rincón de las viviendas y en la piel de sus habitantes. Este viento, que no solo movía el polvo sino también las esperanzas de los habitantes, era un constante recordatorio de la lucha diaria por mantener la dignidad y la limpieza en un entorno que parecía empeñado en desgastarlos física y emocionalmente. El ambiente del pueblo estaba imbuido de una melancolía palpable, una tristeza profunda que se aferraba a cada rincón, infiltrándose en cada hogar y atrapando a cada alma que habitaba allí en un manto de desolación casi tangible. Este sentimiento de pesadez se evidenciaba en las miradas perdidas de los ancianos que se sentaban en sus porches, recordando tiempos mejores que parecían cada vez más lejanos, mientras que los niños jugaban en silencio, conscientes quizás de la seriedad del entorno que los rodeaba. Las casas de adobe, con sus paredes agrietadas y techos de tejas rojas que parecían haber resistido el embate del tiempo y las inclemencias del clima, susurraban historias de tiempos mejores. Estas estructuras humildes, aunque simples en su construcción, eran resistentes y robustas, capaces de soportar los embates de la naturaleza y el paso del tiempo. Sus paredes, marcadas por grietas que contaban historias de inundaciones pasadas y reparaciones apresuradas, eran un testimonio de la perseverancia de sus habitantes. Los techos de tejas rojas, que alguna vez relucieron bajo el sol brillante, ahora estaban descoloridos y gastados, pero aún mantenían la esencia de un hogar que, a pesar de todo, seguía siendo un refugio para las familias que vivían allí. Sin embargo, esos días felices parecían haberse desvanecido, dejando atrás solo ecos de alegría perdida que resonaban en la memoria colectiva de los habitantes. Las risas de los niños que solían llenar las calles eran ahora recuerdos difusos, reemplazados por el silencio y una resignación tácita. El sol, implacable y abrasador, no mostraba piedad alguna, quemando la tierra árida y haciendo que cada jornada fuese una lucha constante por la supervivencia. La tierra, tan seca y quebradiza, parecía reflejar el espíritu de sus habitantes, endurecido por las dificultades, pero inquebrantable en su resistencia. En este enclave tan desolado, donde las llaves de agua se habían vuelto prácticamente inútiles y la vida dependía de la escasa humedad del aire, Julia, una joven de apenas 12 años, recorría las calles con la cabeza baja, sumida en pensamientos profundos y angustiosos que desbordaban la comprensión incluso de los adultos más experimentados del lugar. Sus pasos eran lentos y pesados, como si el peso de su preocupación física colgara sobre sus hombros juveniles, moviéndose con una gravedad que contrastaba marcadamente con su edad. Su presencia, aunque pequeña y aparentemente frágil, desafiaba la dureza del entorno, pero su corazón latía con una carga emocional que pesaba más de lo que su cuerpo podría soportar, convirtiéndola en un faro de resistencia y esperanza en medio de tanta oscuridad. Julia tenía una postura que, aunque marcada por la resignación, mostraba destellos de fortaleza interna. Sus pasos,
aunque apagados, resonaban con una determinación silenciosa, reflejando un espíritu que se negaba a ser completamente quebrantado por las circunstancias adversas. Esta mezcla de fragilidad exterior y fortaleza interior la convertía en una figura central en la narrativa de Tierra Seca, una joven cuya historia se entrelazaba inevitablemente con el destino de su desolado pueblo. Sus ojos, grandes y profundamente expresivos, alguna vez brillaron con la inocencia característica de su juventud, reflejando la pureza y la curiosidad que solo los niños poseen, capturando cada pequeño detalle del mundo que la rodeaba con una fascinación inagotable. Estos ojos solían ser su ventana al mundo, capturando la belleza en las cosas más simples. El vuelo de una paloma, el brillo del sol en el horizonte o la sonrisa fugaz de un vecino. Sin embargo, con el paso del tiempo y las innumerables adversidades que la vida en Tierra Seca impuso sobre ella, esos ojos se habían empañado por el constante temor que la acompañaba. La inocencia, que debería ser la marca registrada de su juventud, se veía reducida a una lucha constante por mantenerse al margen de las preocupaciones que la sobrepasaban, dejando al descubierto una madurez prematura que solo el dolor y la soledad pueden conferir a una alma tan joven. Cada sombra alargada al atardecer, cada ruido inesperado en la oscuridad de la noche, alimentaba su ansiedad y erosionaba lentamente la brillantez que una vez había iluminado su rostro. Los sonidos habituales de la naturaleza, como el crujido de las hojas secas bajo sus pies o el ulular de los búhos en la distancia, se transformaban en presagios de peligros imaginarios que mantenían su corazón en constante alerta. Julia, en su inocente percepción, veía amenazas donde no las había. Cada ruido convertía la noche en un escenario lleno de miedos infundados pero real. Y estas experiencias diarias forjaban en ella una sensibilidad que iba más allá de su etapa de desarrollo, preparando el terreno para una resiliencia que aún no comprendía completamente. Julia fue una niña distinta antes de que el infierno tocara su puerta. Su infancia, a diferencia de la tristeza predominante en Tierra Seca, estaba teñida de momentos de alegría y aprendizaje junto a su padre, Don Miguel. Este era un hombre de fuerte carácter, pero de corazón bondadoso y generoso, cuyas manos, curtidas por años de arduo trabajo en la mina de plata, eran símbolo de su dedicación y amor por su familia. Don Miguel no solo era el sustento material de Julia, sino también su pilar emocional, alguien en quien podía confiar y aprender, alguien que le enseñaba valores como la perseverancia, la honestidad y la importancia del esfuerzo constante. Sus manos, callosas y robustas, eran también el reflejo de su vida llena de sacrificios y compromisos, y cada tarde que pasaban juntos bajo el cielo estrellado era un recordatorio tangible del amor y la seguridad que él le proporcionaba. Don Miguel trabajaba incansablemente en una mina que se extendía como una cicatriz gris sobre las majestuosas montañas cercanas, una mina que extraía no solo plata, sino también las esperanzas de muchos que dependían de su brillo metálico para sobrevivir. La mina de plata, con sus interminables túneles y su oscuro ambiente, era una parte integral de la vida en Tierra Seca, pero también representaba los retos diarios que enfrentaban los mineros. Cada jornada en la mina era una prueba de resistencia física y mental, una constante batalla contra la oscuridad y el peligro que la minería conlleva. A pesar de las largas jornadas y los riesgos inherentes a su trabajo, Don Miguel siempre encontraba tiempo para su hija. Su amor por Julia lo impulsaba a equilibrar las demandas de su trabajo con la necesidad de ser un padre presente y afectuoso, demostrando que incluso en las circunstancias más duras, el amor y la dedicación familiar podían prevalecer. Las tardes eran sagradas, reservadas para momentos de conexión y aprendizaje mutuo. Cada domingo, el padre y la hija se dirigían al río cercano, un tranquilo y sereno refugio donde Don Miguel enseñaba a Julia a pescar truchas plateadas,
una actividad que no solo les proveía alimento, sino que también fortalecía su vínculo. En estos momentos, el tiempo parecía detenerse, permitiéndoles escapar de la dureza de tierra seca y sumergirse en la calma de la naturaleza. Las aguas del río, claras y frescas, eran el escenario perfecto para sus enseñanzas y para que Julia aprendiera la paciencia y la habilidad necesarias para pescar. Don Miguel no solo le enseñaba técnicas, sino también le contaba historias de ancestros valientes y tierras lejanas, plantando en Julia las semillas de la esperanza y una visión más amplia del mundo que la rodeaba. En esos ríos, mientras las aguas fluían serenamente, él narraba historias de ancestros valientes y tierras lejanas, donde el horizonte parecía fundirse con el cielo, instilando en Julia un sentido de esperanza y una visión de posibilidades más allá del asfixiante entorno de tierra seca. Estas historias eran como un portal a otro mundo, un escape que alimentaba la imaginación de Julia y le daba una perspectiva que iba más allá de la austeridad de su vida diaria. Cada anécdota contada por Don Miguel era una lección de vida, una enseñanza sobre la fortaleza interior y la importancia de mantener viva la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Estos relatos no solo fortalecían su vínculo, sino que también le daban a Julia una base emocional sólida sobre la cual construir su resiliencia. Estos momentos eran los tesoros invaluables que Julia guardaba celosamente en su corazón, sin imaginar que pronto se convertirían en los únicos recuerdos de felicidad que le quedarían, dejando tras de sí una estela de dolor y pérdida que marcaría profundamente su existencia. La anticipación de estos encuentros dominicales era una fuente de alegría y consuelo en medio de la tristeza que predominaba en tierra seca. Sin embargo, la imprevisibilidad de la vida en el pueblo y las constantes adversidades pronto borraron estos momentos felices, convirtiéndolos en recuerdos nostálgicos que contrastaban dolorosamente con la realidad presente. Julia, al mirar hacia atrás, veía estos recuerdos como faros de luz que brillaban en medio de la oscuridad, recordándole que, a pesar de todo, había existido el amor y la felicidad en su vida. Aunque ahora pareciera que esas luces se estaban apagando, la tranquilidad y el ritmo predecible de la vida en tierra seca se vieron abruptamente interrumpidos un fatídico martes de octubre, cuando una tragedia sin precedentes golpeó a la ya vulnerable comunidad. Un derrumbe en la mina, catalizado por las inestables y empinadas condiciones de la tierra y quizás por la inevitable fatiga de los trabajadores que día tras día cavaban en busca de riquezas metálicas, tragó la vida de 7 hombres, entre ellos Don Miguel. Este evento catastrófico no solo supuso una pérdida material para la comunidad, sino también una herida emocional profunda que dejó cicatrices imborrables. La mina, que había sido una fuente tanto de sustento como de tragedia para la comunidad, había reclamado otra de sus víctimas, dejando a las familias desoladas y sumidas en un dolor indescriptible. La repentina desaparición de 13 mineros representó un golpe devastador para el tejido social de tierra seca, donde cada miembro de la comunidad dependía de la mina para su subsistencia y, al mismo tiempo, temía en cada jornada laboral por la seguridad de sus seres queridos. Las campanas de la iglesia repicaron con una solemnidad que anunciaba la pérdida irreparable para todos los habitantes de tierra seca, resonando en cada rincón del pueblo como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la implacable fuerza de la naturaleza. El sonido de las campanas, que normalmente marcaba el ritmo de la vida diaria, ahora asumía un tono ritualístico y de luto, sirviendo como un recordatorio audible de la tragedia que había golpeado al pueblo. Las familias, golpeadas por el dolor, se reunieron en la iglesia para llorar juntos, buscando consuelo en la comunidad y en la fe, aunque el duelo era tan profundo que incluso la espiritualidad parecía insuficiente para aliviar el peso de la pérdida. Julia recuerda vívidamente el momento en que la noticia llegó a sus oídos.
Estaba en su pequeña y modesta habitación, metiendo con cuidado cada pliegue de un pañuelo que quería regalar a su padre por su cumpleaños, una muestra de amor y gratitud que había preparado con esmero, cuando doña Carmen, una vecina de rostro amable y siempre cariñosa, llegó corriendo con los ojos inundados de lágrimas y las manos temblorosas, portando la devastadora noticia. Sin necesidad de palabras, el silencio que siguió a su anuncio lo decía todo, creando una barrera invisible pero impenetrable entre la doliente noticia y la incapacidad de Julia para asimilar lo que acababa de suceder. El impacto emocional de la noticia fue abrumador, dejando a Julia paralizada por la incredulidad y el dolor inmediato. Las lágrimas amontonaron en sus ojos, haciendo que las palmas de sus manos temblaran mientras sostenía el pañuelo que había preparado, ahora insignificante ante la magnitud de la tragedia. El hogar, que hasta entonces había sido un santuario de amor y seguridad, se convirtió en un espacio de vacío y desolación, donde la presencia física de don Miguel ya no estaba para consolar ni brindar apoyo. El funeral fue un desfile de rezos en voz baja, flores marchitas que apenas lograron contrarrestar el frío de la pérdida, y rostros marcados por una tristeza profunda que mostraba cada sobrecogedor dolor que había caído sobre el pueblo. Las sombras se alargaban a medida que el sol se ocultaba, reflejando la oscuridad interna que ahora parecía llenar cada rincón de tierra seca. Las oraciones rezadas con fervor y el sonido monótono de las campanas creaban una atmósfera de luto colectivo, donde la comunidad se unía en su dolor, pero al mismo tiempo, cada uno lidiaba con su propio duelo de manera individual, creciendo una barrera emocional que impedía la verdadera conexión y consuelo entre los vecinos. Julia observaba todo desde una distancia emocional, como si una barrera invisible la separara de la realidad tangible de la muerte de su padre. Sus grandes ojos, una vez llenos de brillo y curiosidad, ahora mostraban una mezcla de confusión y tristeza que iba más allá de su comprensión. Se sentía como una espectadora externa, incapaz de asimilar la pérdida que había destrozado su mundo, dejando un vacío inmenso que parecía imposible de llenar. Una herida emocional que no cicatrizaría fácilmente y que la llevaría a enfrentarse a un futuro incierto sin la figura protectora y amorosa que don Miguel había sido para ella. Esta separación emocional no solo la aisló de la realidad inmediata del dolor, sino que también la sumió en una introspección dolorosa, donde cada pensamiento era una mezcla de recuerdos felices y la cruda realidad de su nueva soledad. La ausencia de su padre, quien había sido su guía y su fortaleza, dejó un hueco que ninguna otra persona podía llenar, y Julia se encontró navegando por un mar de emociones que no sabía manejar, poniendo a prueba su resiliencia y su capacidad para mantener la esperanza en medio de la desesperación. La llegada de Dolores, la madrastra de Julia, marcó el inicio de una nueva y dolorosa era de sufrimiento en la vida de la joven. Dolores, una mujer de aproximadamente 35 años, alta y angular, con el cabello negro recogido en un estricto moño que tensaba su frente y acentuaba la severidad de su rostro, se presentó como la prima lejana de don Miguel. Proveniente de Guadalajara, una ciudad mucho más bulliciosa y aparentemente moderna en comparación con la tranquilidad y simplicidad de Tierra Seca, Dolores llegó con la esperanza de estabilizar la situación tras el desastre minero, ofreciendo su presencia y apoyo a la familia que ahora enfrentaba la pérdida de don Miguel. Su llegada fue vista por algunos como una bendición, una figura que traía consigo la promesa de consuelo y organización en un momento de caos y desesperación. Las expectativas eran altas, pues se esperaba que Dolores, con su trasfondo urbano y supuesta experiencia, pudiera aportar soluciones prácticas y emocionales a una comunidad que lo necesitaba desesperadamente. Sin embargo, Dolores trajo consigo no solo su presencia física, sino también una serie de actitudes y comportamientos que pronto transformarían la vida de Julia de maneras que nadie
podría haber anticipado. Al principio, Julia veía en Dolores una posible fuente de consuelo y alivio. La mujer, con una sonrisa amable y una apariencia que denotaba una vida más acomodada y organizada, se dedicaba a cocinar para ella, lavar su ropa con delicadeza y de vez en cuando comprar dulces en la tienda del pueblo. Pequeños lujos que Julia había olvidado que existían desde la trágica muerte de su padre. La niña, desamparada y ansiosa por cualquier tipo de afecto y atención, se aferró a esta nueva figura femenina con la esperanza de encontrar en ella el consuelo y el cariño que tanto extrañaba. Dolores parecía comprender el dolor de Julia y, por un tiempo, su presencia llenó un vacío emocional que Julia apenas sabía que existía. Sin embargo, en su inocente confianza, Julia no sospechaba que estaba abrazando su propia perdición, ya que detrás de la fachada amable de Dolores se ocultaba una personalidad amarga, rígida y severa, que con el tiempo destrozaría la resiliencia emocional de la niña de formas inimaginables. La madrastra pronto reveló su verdadera naturaleza, imponiendo reglas estrictas y castigos que socavaban la libertad y la alegría de Julia, convirtiendo cada día en una nueva fuente de dolor y sufrimiento. El cambio comenzó de manera sutil, casi imperceptible al principio, como la lenta propagación de una infección letal que se ocultaba a simple vista. Dolores empezó a hacer comentarios hirientes sobre la apariencia de Julia, sin que la niña pudiera comprender inicialmente la razón detrás de tales palabras. Comentarios como: «Estás demasiado delgada para tu edad», o «Tu cabello parece el nido de un pájaro», o «Siempre estás sucia después de jugar afuera», se convirtieron en un eco constante que resonaba en la mente de Julia. Inicialmente, Julia intentó ignorar estos reproches, atribuyéndolos al estrés y al dolor que ella misma sentía por la pérdida de su padre. Creía que si su madrastra tenía algún problema, era simplemente una catarsis de su propio sufrimiento, y que con el tiempo podrían superar juntos el dolor. Sin embargo, con el paso del tiempo, los comentarios se volvieron más constantes y severos, erosionando poco a poco la autoestima ya frágil de la niña. Las palabras de Dolores, que una vez fueron una sorpresa dolorosa, se convirtieron en una maquinaria constante de autoconfrontación para Julia. Una voz implacable que le recordaba constantemente sus supuestas deficiencias y errores. Esta dinámica comenzó a minar la confianza de Julia, quien cada vez se sentía más insegura y menos valiosa, empezando a cuestionar su propio valor y lugar en el mundo, que una vez había percibido como un refugio seguro. Las tareas domésticas también comenzaron a volverse más gravosas. Lo que antes podían ser pequeñas responsabilidades, como ayudar a limpiar la mesa después de la cena, se transformaron en obligaciones abrumadoras que consumían gran parte de su tiempo y energía. Julia fue obligada a lavar toda la ropa de la casa, un proceso que consumía horas bajo el sol abrasador, fregar los pisos hasta que quedaran relucientes y cocinar comidas que Dolores criticaba con una crueldad despiadada, señalando defectos en cada preparación. Incluso las tareas más sencillas se convirtieron en pruebas de resistencia para Julia, quien se encontraba constantemente luchando por cumplir con expectativas inalcanzables. A pesar de la creciente dureza de sus tratamientos, Julia obedecía sin contestar, creyendo que si se comportaba bien y cumplía con todas las tareas asignadas, podría merecer quedarse en la única casa que conocía y amaba. Esta creencia, inocente y desamparada, era en realidad un agonizante engaño que la mantenía atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento, donde cada esfuerzo por mejorar su situación parecía desvanecerse ante la inmutable dureza de Dolores. La desesperanza comenzaba a arraigar profundamente en su corazón, mientras veía cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor, sin una luz al final del túnel que pudiera guiarla hacia un futuro menos doloroso. Este estado mental no solo debilitaba su espíritu,
sino que también la hacía más vulnerable a los abusos continuos, cerrando cualquier posibilidad de escape emocional o físico. La situación escaló de manera inevitable una noche de noviembre, cuando un pequeño accidente desencadenó una reacción violenta que cambiaría para siempre la vida de Julia. Estaba en la cocina, intentando decorar el pañuelo para el cumpleaños de su padre, metida de lleno en una tarea que, aunque insignificante, llevaba consigo un profundo significado emocional y una memoria tangible de su amado padre. Cada pliegue y cada detalle del pañuelo eran una expresión de su amor y su deseo de mantener vivo el recuerdo de Don Miguel, una manera de honrarlo y de aferrarse a la felicidad que alguna vez compartieron. En un descuido derramó un plato de frijoles y el estrépito del plato, estrellándose contra el suelo, llenó la habitación con un sonido que, en el silencio habitual de la cocina, resonó como un disparo, liberando una tormenta de emociones reprimidas. Dolores, que hasta entonces había estado absorta en la cuenta de monedas en la mesa, se levantó con una lentitud que derretía cualquier posibilidad de reconciliación. Sus ojos, que antes parecían mostrar una institucionalidad fría y desapegada, ahora reflejaban una mezcla de ira y desprecio que helaba el corazón de Julia. Se acercó a la niña, quien aún estaba agachada tratando de recoger los pedazos de cerámica, y sin previo aviso, le propinó una cachetada que resonó como trueno en toda la habitación. La niña quedó paralizada, con la mejilla ardiente y el rostro descolorido, mientras las lágrimas amenazaban con brotar, pero no se atrevían a caer, atrapadas por el miedo y la confusión. Dolores la miraba desde arriba con una sonrisa fría, una sonrisa que nunca alcanzaba la semblanza auténtica de sus ojos, ojos que parecían vacíos de cualquier vestigio de compasión o afecto, convirtiéndose en una herramienta de tortura emocional que complementaba su abuso físico. Esta brutal acción no solo representaba un castigo por el accidente, sino también una manifestación clara de la posición de poder que Dolores intentaba imponer sobre Julia, dejando claro que cualquier error, por pequeño que fuera, sería severamente castigado. Esa noche marcó el comienzo de un ciclo interminable de abuso y sufrimiento para Julia. Los golpes se volvieron más frecuentes y más duros, dejando marcas moradas en los brazos y piernas de la niña, que eran testimonios silenciosos de la crueldad a la que estaba siendo sometida. Cada golpe era una lección dolorosa sobre su lugar en la jerarquía familiar, una reafirmación de su impotencia frente a la autoridad despiadada de Dolores. Los jalones de cabello eran crueles, arrancando mechones enteros que dejaban a Julia con la sensación de dolor físico y emocional, mientras que las patadas en las espinillas la hacían cojear durante días, dificultando aún más sus ya agotadoras labores diarias. Los castigos físicos se convirtieron en una rutina diaria, una batalla constante donde la niña se encontraba debilitada y desmoralizada tras cada encuentro con su madrastra. Dolores, consumida por la frustración y la desesperación por mantener el control en una casa que se desmoronaba a su alrededor, había encontrado en Julia una válvula de escape para su propia amargura y resentimiento. Cada golpe era una descarga de emociones reprimidas, una liberación que, aunque le proporcionaba un alivio momentáneo, al mismo tiempo intensificaba el sufrimiento de Julia de manera casi artística. Cada castigo físico iba acompañado de insultos venenosos que penetraban el alma de la niña como dagas envenenadas. Eres una carga, nadie te quiere, tu padre murió por tu culpa. Estas palabras, llenas de odio y desprecio, no solo infligían dolor físico, sino que también carcomían la ya debilitada autoestima de Julia, haciendo que cada día de abuso se sintiera más interminable y abrumador, atrapándola en una red de desesperanza y dolor sin fin. La autoestima de Julia, que una vez fue un reflejo de su inocencia y su capacidad de soñar, se desmoronaba lentamente, dejando espacio solo para la inseguridad y la autocrítica constante.
Cada mirada de Dolores, cada palabra hiriente, eran como pequeñas puñaladas que minaban la confianza de Julia en sí misma, convirtiéndola en una joven que ya no podía confiar en sus propios sentimientos ni en su capacidad para cambiar su situación. La dinámica del pueblo de Tierra Seca solo exacerbaba la situación de Julia. Los vecinos, atrapados en la rutina y las tradiciones de un lugar donde la privacidad familiar era prácticamente inviolable, rechazaban la idea de intervenir en los asuntos internos de la casa. Había una ley no escrita en estos pequeños lugares que dictaba que los problemas familiares debían resolverse en privado, ofreciendo una falsa sensación de comunidad y apoyo que, en realidad, permitía que situaciones de abuso como la de Julia continuaran sin control. «No nos metamos donde no nos llaman», murmuraban entre ellos, justificándose por una mezcla de miedo, incomprensión y una profunda falta de empatía hacia la situación de la niña. Este silencio cómplice y la inacción de los vecinos creaban una atmósfera de desesperanza alrededor de Julia, condenándola a vivir en un infierno cotidiano sin ninguna posibilidad de alivio externo. La soledad y el aislamiento que experimentaba la niña eran acechadoras constantes, recordándole que no había nadie a quien recurrir, nadie que pudiera ofrecerle una mano amiga o una palabra de consuelo en medio de su dolor. Cada mirada indiferente, cada gesto de aprehensión al verla, reforzaba la sensación de abandono y desamparo que se apoderaba de su corazón joven, pero ya profundamente herido. La comunidad, con su indiferencia implícita, se comportaba como una barrera adicional que impedía a Julia encontrar el apoyo necesario para enfrentar su situación, dejando a la niña atrapada en una red de sufrimiento autoimpuesta por la falta de intervención externa. La combinación de abuso doméstico y el aislamiento social creaba un ambiente donde Julia se sentía completamente sola, sin nadie en quien confiar ni a quien contar su dolor, lo que intensificaba aún más su sentimiento de desesperanza y vulnerabilidad. La lógica retorcida de Dolores se arraigó profundamente en la mente infantil de Julia, moldeando su percepción de la realidad de una manera devastadora. La niña comenzó a internalizar los reproches y las críticas constantes, construyendo en su interior una versión distorsionada de la realidad en la que ella era la culpable de todo lo malo que sucedía a su alrededor. Pensaba que si su madrastra la golpeaba era porque había hecho algo malo. Si la insultaba, lo merecía. Esta percepción distorsionada la mantenía atrapada en un ciclo de autocrítica destructiva, donde cualquier forma de resistencia o intento de mejorar parecía no solo imposible, sino también inútil. Julia comenzó a reprimir cualquier sentimiento de frustración o dolor, aprendiendo a esconder sus emociones detrás de una fachada de obediencia y sumisión. Esta negación de sus propios sentimientos y necesidades la llevaba a un estado constante de confusión y autorreproche, profundizando aún más su dolor y aumentando la complejidad de su situación emocional. La niña, que una vez fue vibrante y llena de vida, se encontraba ahora atrapada en una espiral descendente de desesperación, donde cada día parecía llevarla más lejos de la esperanza y más cerca del abismo de la desesperanza absoluta. Este estado mental no solo erosionaba su capacidad para resistir el abuso, sino que también la convertía en una candidata perfecta para la manipulación continua de Dolores, quien sabía cómo mantener a Julia en un estado de constante confusión y dependencia emocional. Las mañanas en Tierra Seca se habían transformado en verdaderas pesadillas predecibles para Julia. Despertaba antes del amanecer con el cuerpo dolorido por los golpes del día anterior y el estómago vacío, ya que Dolores había decidido que una niña delgada no merecía una alimentación adecuada y nutritiva. Cada día comenzaba con la obligación de encender el fogón de leña, una tarea que consumía horas bajo el frío de la madrugada, preparando el café de olla que solo Dolores consentía tomar, mientras la niña se apresuraba en barrer toda la casa,
lavar la ropa en el lavadero del patio y tener el desayuno listo para cuando su madrastra se dignara a levantarse. Este ritual matutino, lejos de ser un momento tranquilo para iniciar el día, era una secuencia de tareas agotadoras que dejaban a Julia sin energía para enfrentar el resto del día. Cualquier error, por mínimo que fuera, era castigado con violencia física y humillaciones psicológicas que dolían más que los moretones visibles, dejando cicatrices emocionales que tardarían mucho tiempo en sanar, si es que alguna vez lo hacían. La rutina diaria se había convertido en una tortura constante, donde cada esfuerzo por mantener cierta normalidad era brutalmente aplastado por la crueldad de Dolores, sumiendo a Julia en una desesperación cada vez más profunda que parecía no tener fin. La falta de sueño adecuado y la constante presión para cumplir con las exigencias de Dolores contribuían a un estado de agotamiento físico y mental que desgastaba poco a poco la capacidad de resistencia de Julia, dejándola cada vez más vulnerable a los abusos continuos, sin encontrar ningún alivio o respiro. Los domingos, que antes eran días de pesca y risas junto al río, se habían convertido en jornadas de arduo trabajo adicional. Dolores, disfrazando su amargura con una sonrisa superficial, invitaba a sus amigas del pueblo a jugar cartas y beber pulque, y Julia tenía que servirles como una criada invisible, mientras las mujeres discutían sobre chismes y quejas, creando un ambiente de desprecio y burla hacia la pobre niña. La niña escuchaba sus conversaciones desde la cocina, donde lavaba los platos sucios y preparaba botanas que nunca le permitían probar, reforzando una sensación de exclusión e insignificancia. La soledad y el aislamiento se convirtieron en sus únicos compañeros, mientras la desesperación crecía dentro de ella como una sombra constante que oscurecía cualquier resquicio de esperanza que pudiera mantener. Las risas y las charlas entre las mujeres solo sirvieron para recordar a Julia a lo lejos que estaba de experimentar momentos de felicidad genuina, encapsulándola aún más en un mundo donde la tristeza y el dolor eran omnipresentes. Cada domingo se transformaba en un recordatorio doloroso de lo que había perdido y de la realidad inmutable de su situación, haciendo que la niña se sintiera cada vez más atrapada y sin escapatoria. La falta de recreación y el aumento de las responsabilidades durante sus días de descanso eliminaban cualquier respiro que pudiera tener, empujándola a un estado de agotamiento constante que la impedía soñar con un futuro mejor. Fue durante una tarde fría y gris de diciembre que Julia, mientras barría el patio bajo la mirada vigilante de Dolores, se detuvo frente al pequeño altar que su padre había construido con tanto cariño para la Virgen de Guadalupe. La imagen de la cerámica, aunque cubierta de polvo y acompañada por flores secas olvidadas desde la muerte de Don Miguel, seguía allí como un símbolo de fe y esperanza que Julia intentaba aferrarse en medio de tanto sufrimiento. Al arrodillarse y cerrar los ojos para orar, la niña intentaba recordar las oraciones que su padre le había enseñado, buscando consuelo en la espiritualidad que una vez había compartido con él. Cada palabra que murmuraba era una súplica silenciosa, un intento desesperado por encontrar alivio en medio de su dolor abrumador. Sin embargo, las palabras no venían. En lugar de ello, solo sentía un profundo vacío que crecía cada día, una especie de abismo emocional que amenazaba con consumirla por completo. Sus oraciones, que alguna vez habían sido un refugio, ahora eran un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido y de su incapacidad para encontrar alivio en medio del dolor. La soledad de su corazón resonaba en cada palabra no dicha, en cada lágrima contenida, dejando a Julia con una sensación de desesperanza que parecía no tener fin, mientras la imagen de la Virgen se desvanecía lentamente en su mente como un eco distante de un pasado feliz que ya no podía alcanzar. Este momento de oración se había convertido en un ritual de dolor, un intento vano de reconectar con la figura paternal que ahora estaba ausente.
intensificando su sentimiento de abandono y añoranza por la presencia de su padre. «¿Qué haces ahí parada como idiota?», gritó Dolores desde la puerta de la cocina, irrumpiendo en el santuario de oración de Julia con una crudeza que rasgó el aire como una ráfaga de viento helado. «¿Crees que la Virgen va a hacer tu trabajo? Muévete, que todavía tienes que lavar los trastes y preparar la cena». La voz de Dolores, cargada de desprecio y frustración, resonó en la pequeña cocina, llenando el espacio con una tensión insoportable. Julia se levantó rápidamente, pero no lo suficiente para evitar el golpe que su madrastra le propinó al pasar junto a ella. La bofetada la hizo tropezar y caer de rodillas nuevamente, esta vez sin la reverencia previa, sintiendo el dolor de la mano dura de Dolores como un recordatorio brutal de su lugar en la jerarquía familiar. Cada golpe, cada insulto venía acompañado de una serie de gestos que señalaban su total desprecio por la humilde existencia de Julia, reforzando su posición de control absoluto y total sobre la niña. Las noches eran aún más terribles que los días, ya que Julia se acostaba en su catre trasladado al cuarto más pequeño y frío de la casa, escuchando los sonidos del pueblo que se preparaba para dormir. Perros ladrando a la luna, el viento silbando entre las tejas de barro y grillos cantando en los jardines descuidados. Estos sonidos, que antes le proporcionaban cierta familiaridad y comodidad, ahora solo le recordaban que estaba completamente sola en un mundo que parecía haberse vuelto repentinamente hostil y despiadado. Cada noche, Julia se enfrentaba al desafío de conciliar el sueño con el cuerpo dolorido y el corazón angustiado, soñando con momentos de felicidad que parecían cada vez más lejanos y desvaneciéndose lentamente en la oscuridad de su realidad. La falta de un lugar seguro y acogedor para descansar y refugiarse intensificaba su sensación de vulnerabilidad, dejando a Julia atrapada en un estado de constante alerta y temor, sin encontrar un descanso que le permitiera regenerarse ni siquiera por la noche. En medio de este desespero abrumador, una figura inesperada comenzó a emerger en la vida de Julia, trayendo consigo la promesa de liberación y justicia en medio de la oscuridad que la envolvía. Dolores, consumida por la frustración y el alcohol, había desembocado en una bestia aún más despiadada durante los meses de invierno. La presión de mantener una fachada de normalidad, mientras el dinero encontrado en las pertenencias de Don Miguel se agotaba rápidamente, había mermado la moral de Dolores, dejando su personalidad desmoronada como una estructura de arena soplada por mareas implacables. Sus métodos de castigo se volvieron más brutales y meticulosos, desarrollando un sistema de tortura psicológico que incluía la privación de comida, forzando a Julia a dormir en el patio frío y aplicando castigos cada vez más crueles por infracciones imaginarias o incluso inexistentes. Cada día, Julia se encontraba enfrentando nuevas formas de abuso, formas que no solo lesionaban su cuerpo, sino que también perforaban su espíritu, dejándola sin fuerzas para resistir y sin esperanzas de un cambio positivo. Esta nueva ola de crueldad sumía a Julia en un estado de desesperanza absoluta, donde cada día parecía extenderse infinitamente en una lucha interminable contra el dolor y la incomprensión. Dolores, ahora incapaz de controlar sus propios demonios internos, volcaba todo su enojo y frustración sobre la niña, utilizándola como el chivo expiatorio perfecto para sus fallos y desilusiones, sin importarle las consecuencias devastadoras que esto implicaba para Julia. La situación se volvía cada vez más insostenible, empujando a Julia a un límite al que nunca había imaginado llegar, donde la única salida posible parecía ser una transformación radical de su propia esencia. Fue en una de esas gélidas mañanas de febrero cuando Julia, con las manos entumecidas por el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas, intentaba encender el fogón con dificultad. La leña, empapada por la humedad del invierno, no se prendía fácilmente,
y Julia luchaba contra la temperatura baja mientras intentaba cumplir con las tareas que se le imponían. Dolores, al ver que la leña no estaba bien acomodada y que Julia estaba tardando más de lo necesario, tomó uno de los troncos y lo estrelló contra la espalda de la niña con una fuerza devastadora. Eres más inútil que una mula coja. No sirves ni para las cosas más simples. Tu padre se debe estar revolcando en su tumba por la vergüenza que le das, gritó Dolores mientras golpeaba a Julia en las costillas, dejándola sin fuerzas para defenderse, sin ganas ni siquiera de llorar. Cada palabra de Dolores era una puñalada directa a la autoestima ya fragilizada de Julia. Cada golpe físico, una confirmación dolorosa de su incapacidad para escapar del ciclo de abuso y sufrimiento en el que se encontraba atrapada. La niña, derrotada física y emocionalmente, se encontraba cada vez más sumida en un estado de resignación, donde cada intento por resistirse solo llevaba a castigos más severos y a un sentimiento de impotencia abrumadora. Este evento particular no solo subrayó la brutalidad de Dolores, sino que también simbolizó el punto de no retorno en la relación entre ambas, donde Julia ya no veía ninguna posibilidad de reconciliación o alivio, solo una realidad cada vez más oscura y opresiva. En este momento crítico, cuando parecía que toda esperanza estaba perdida y que la oscuridad de la desesperación se había apoderado por completo del corazón de Julia, una presencia ancestral comenzó a despertar en ella, trayendo consigo una luz inesperada en medio de la oscuridad que la envolvía. Esta fuerza, que había residido latente en lo más profundo de su ser, esperaba el momento justo para manifestarse y ofrecerle una salida a su tormento. Era como si, en el momento más de su vulnerabilidad, el espíritu de sus ancestros, aquellos valientes que enfrentaron adversidades inimaginables y superaron desafíos que parecían insuperables, se hubiera alzado para infundirle el coraje y la determinación necesarias para cambiar su destino. Este despertar interior no solo la transformaría a ella, sino que alteraría el curso de su vida de una manera que nadie en tierra seca podría anticipar. La niña, que hasta ese momento había sido una víctima indefensa, comenzaba a sentir una nueva fuerza surgiendo dentro de ella, una fuerza que la preparaba para transformarse en una guerrera imparable, lista para desafiar las injusticias que la rodeaban y luchar por un futuro mejor. Este renacimiento espiritual marcaba el inicio de una nueva etapa en la vida de Julia, donde la oscuridad daría paso a la luz de la esperanza y la resiliencia, llevando a la joven a descubrir un poder interno que jamás había imaginado poseer. La resiliencia que emergía estaba anclada en la memoria de las enseñanzas y las historias de sus ancestros, quienes habían mostrado una fortaleza y una determinación inquebrantables ante la adversidad, inspirándola a encontrar en sí misma la misma capacidad para resistir y superar las pruebas que la vida le imponía.